el apóstol Pablo, tenga un efecto total en este tiempo para nosotros como iglesia. Que se abran los ojos de nuestro corazón para que podamos entender todas esas riquezas que están contenidas en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todas esas cosas, Señor, que están como veladas para nosotros. Que se caiga todo velo, que se caiga todo estorbo, que se derrumbe toda pared, incluso aquellas paredes doctrinales que lo que han hecho es cegar nuestra visión, Señor. En el nombre de Jesús sean quitadas toda cortina que nos impide ver el lugar santísimo, ver la revelación de tu palabra, Señor, que la podamos recibir. Sin duda vamos a ser diferentes, sin duda vamos a servirte de una manera diferente, sin duda vamos a disfrutar este evangelio, Señor, como algo, como lo que es, algo poderoso. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Sin duda, cuando los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, vamos a despertar, Señor, a una realidad contigo que nos va, lo único que vamos a hacer es todos los días darte gloria, darte alabanza por tan bendita obra que está en medio de nosotros. Así como dijo Jacob después de aquel sueño: oh, cuán imponente es este lugar. Sin duda, esta es la casa de Dios y puerta del cielo. En el nombre de Cristo, que a través de la exposición de tu palabra se caiga todo velo, se caiga todo estorbo, Señor. Que se caiga toda escama de nuestros ojos, como le pasó al mismo apóstol Pablo cuando era un Saulo. Se le cayeron esos estorbos que había en su visión. Que se caigan todas las escamas que podamos tener en nuestros ojos y podamos ver la esencia de este bendito evangelio. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno es el Señor, amados. Bueno es el Señor. Mire que hemos estado hablando de este versículo. Bueno, no de este versículo, sino que de esa frasecita que está en amarillo. Dile el Señor. Esto fue el mensaje que el Señor le envió por medio de Moisés a Faraón, hermano, después de 430 años de cautiverio del pueblo. Interesante que el mensaje del Señor siempre es sencillo, hermano. El mensaje del Señor, siempre el Señor lo transforma de tal manera que nosotros en nuestra mente humana podamos recibirlo. Y sobre todo en nuestro espíritu lo podamos, en todas nuestras limitaciones que tenemos como seres humanos, podamos recibir el mensaje. Entonces, cuando el Señor envía a Moisés para que liberte al pueblo, este es el mensaje que llevó. Dile a ese faraón: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo. ¿Cuál es el objetivo? Para que me sirva en el desierto. Entonces hemos estado hablando, hermano, de que el pueblo, mire, voy a poner aquí otra vez aquellas cositas que puse hace unos días. Está el pueblo en Egipto. El Señor lo quiere sacar de Egipto, pero es importante que pase por el desierto. Pero como algo transitorio. De Egipto va a pasar al desierto como algo transitorio. Pero la ruta final que llevaba el pueblo, la ruta que el Señor, o el destino final que el Señor le está dando al pueblo, es Canaán. Que esta es, hermano, la tierra que el Señor le dio por herencia a Abraham. Mire, hermano, a veces por cuestiones de que de repente no leemos lo suficiente nosotros como iglesia, a veces perdemos un poquito el mapa de la Biblia
Y a mí, yo le digo porque a mí me pasó, yo vine a entender esto, hermano, como le compartí hace poco, yo vine a entender todo esto hasta que llegué al ministerio, vine a empezar a discernir un poco lo que pasó con el pueblo. Si hacemos así más o menos un mapeo, el Señor le dice a Abraham, hecho en Génesis capítulo 12, el Señor le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te diré. No le dice a dónde iba a ser, solo que a medida que él caminara, le iba a llevar a la tierra que él le dijera. Y esa tierra, en aquel entonces, Génesis 12, era Canaán. Y esa tierra es la que el Señor le dice en el capítulo 15, que Él se la va a dar por herencia, a Él y a su descendencia. Y así fue. Pero Abraham en su peregrinación, en algún momento de hambre, salió de Canaán y se fue a Egipto. Recuerda que ahí en Génesis 12 estaría eso. Ahí casi se queda sin esposa porque Faraón, hermano, de alguna manera le gustó Sarita, y como él la presentó como una hermana, no la presentó como esposa ante Faraón, entonces casi se queda ahí sin esposa. El Señor en su misericordia y la conservó a Sara, pero fue en Egipto. Después regresan a Canaán. Y en Canaán el Señor hace un pacto con él, Génesis capítulo 15. Ese pacto ahí estuvo. Hermano, viene Isaac, nace Isaac y está en Canaán. Isaac también por cuestiones de hambre le toca que irse de allí. Habita unos días en las tierras de los filisteos y mire qué cosas generacionales. Ahí casi pierde también a la esposa Isaac, porque dijo que era la hermana y el rey de los filisteos se enamoró de ella. O sea, cosas generacionales, hermano. El asunto es que Isaac ahí está, en esta tierra, la tierra de la promesa. Ahí nace Jacob y Esaú, en esta tierra. Pero usted sabe que cuando Jacob le quita la primogenitura a Esaú, se enoja. Entonces viene Jacob y sale de Canaán y se va para la tierra de donde había salido Abraham, Mesopotamia. Por eso le digo, estas cosas a veces no se logran tener como una información, pero es importante porque nos ayudan a entender, hermano. Cuando Jacob sale solo. Él es un jovencito, soltero, no tiene esposa, no tiene hijos, pero ya va con una promesa, ya va con la bendición del primogénito. Pero él tiene que salir de ahí porque su hermano Esaú tiene que salir de aquí porque su hermano Esaú lo quiere matar. Y regresa donde su abuelo Abraham se había criado. Y mire qué cosas, hermano. Y ahí se casa con 2 muchachas. Tienen 12 hijos, una nena. Y al final el Señor le dice: regresa a Canaán. En la tierra donde estás no es la tierra de la promesa de Abraham. Regresa a Canaán. Y es cuando él regresa. Y ahí se encuentra con Esaú, ahí pelea con el ángel en ese regreso. Pero ¿a dónde, hermano? Canaán. Es que Canaán es una tierra profética. Canaán es la tierra de la promesa. Pero dése cuenta, no siempre estuvieron en Canaán. Ya vimos que Jacob por 20 años estuvo fuera de Canaán. Y qué cosas que todos los hijos de Jacob nacieron fuera de Canaán. Y por eso es que es un pueblo idólatra, hermano, porque nacieron en una tierra de idolatría. Por eso es que Abraham no quiso que Isaac regresara allá a buscar esposa, sino que mandaron por la esposa de él. Porque dijo Abraham: no voy a permitir que Isaac, mi hijo, vaya a ese lugar porque es una tierra pagana y se va a contaminar. Esa es otra historia, pero el punto es Canaán. Entonces regresa Jacob de donde su suegro Labán, hermano, pero ya viene con familia, ya viene con hijos y se instalan en Canaán. Pero aquí en Canaán es donde los hijos de Jacob se ensanchan contra Josecito y lo venden. ¿Dónde fue eso? Aquí en Canaán. Lo venden. Y José se lo llevan a Egipto. No voy a manchar aquí, pero mire, se lo llevan de aquí y al final José va a terminar en Egipto. ¿Pero de dónde lo sacaron? De Canaán. Y aquí en Egipto José se engrandece, el Señor lo engrandece, el Señor lo levanta
y lo pone como gobernador. Y estando como gobernador, hay una hambruna en Canaán. Se viene un hambre, hermano, terrible. Entonces Jacob se da cuenta que en el único lugar donde hay alimento es en Egipto. Porque usted sabe que José era un gobernador y tenía graneros llenos en Egipto. Entonces viene Jacob y manda a sus 11 hijos, bueno, a 10 de ellos, los 10 mayores de José, los manda, hermano, y se encuentran aquí, le resumo la historia, pasaron muchas cosas, pero se encuentra que el que tiene el grano, que el que tiene el alimento, que el que tiene sustento, es su hermano José. Aquí se les revela. Entonces José manda una orden, que vayan a traer a su padre Jacob y que se venga a vivir a Egipto. Y así sucede. Dice que José de aquí mandó carros a Canaán, traen a Jacob, hermano, y Jacob se queda en Egipto. Vive más o menos unos 10 años en Egipto, Jacob. Otra vez, Abraham en Egipto, hermano, de alguna manera el Señor privó a Isaac que no descendiera a Egipto. Le habló el Señor, le dijo, no desciendas a Egipto, quédate ahí donde estás. Pero estuvo en una tierra extraña que eran los filisteos. Pero ahora Jacob y su descendencia están atrapados en Egipto otra vez. Abandonan la tierra prometida. Entonces, aquí muere Jacob. Mire que Jacob muere en Egipto y él pide, no me vayan a sepultar en Egipto. Hace jurar a José que no lo fuera a sepultar en Egipto, que él tenía que ser sepultado en la tierra prometida, donde estaba su padre Abraham y su padre Isaac. Y así fue. De aquí José lo traslada y lo sepulta aquí. Luego, hermano, le llegó también el tiempo de morirse a José. ¿Se acuerda cómo se llamaba el lugar que les dio José aquí en Egipto? ¿Cómo se llamaba? Gosén. Ese era el territorio donde vivía Israel. Un territorio muy diferente, hermano, a Egipto. O sea, estaba dentro de Egipto, pero ahí no hubo plagas, ahí no hubo oscuridad, ahí no hubo daños, porque el Señor guarda a su pueblo siempre. Entonces, estando en Gosén, José los deja bien instalados, los deja bien, pero él muere, hermano. Y él da una orden también. No pide que lo vayan a sepultar de un solo allá. Eso es algo profético también. Él les dice, conserven mis huesos. Eso es, prepárenlos de tal manera que cuando el pueblo de Dios salga de aquí, juntamente con ellos van a ir mis huesos para que queden sepultados ¿dónde? En Canaán. El asunto, hermano, es que el faraón, eso dice la Biblia, el faraón que conocía a José muere y se levanta un nuevo faraón que no sabía nada de José. Mire cuánto tiempo hay resumido ahí. Se levanta un faraón que no sabía nada de José y empieza a oprimirlos. Empieza, hermano, a ponerles carga laboral, empieza a esclavizarlos. Y el asunto que el pueblo pasa 430 años esclavizado. Pero allá está Canaán. Allá está la tierra de la promesa. No es Egipto la tierra de la promesa. Allá está la tierra de la promesa. Pero están en una tierra extraña. Entonces, después de 430 años, se dice fácil, hermano. Pero aún ni nuestro país no tiene esa cantidad de independencia. Ellos, creo que como 202 años es lo que se celebró ahorita. 202 años, creo, si no estoy mal. Imagínense, y ellos ni la mitad de lo que ellos estuvieron en Egipto. 430 años esclavizados, solo que aquí el pueblo se multiplicó. Por ese tiempo fue cuando Moisés, hermano, estaba allá con su suegro también y lo mandan a llamar para que saque al pueblo de aquí y lo lleve a Canaán, a la tierra prometida. Ese es todo el asunto, hermano. Entonces el Señor le dice a Moisés, mira Moisés, el mensaje es uno. El mensaje es que ellos me sirvan en el desierto. ¿Qué cosas, hermano? Mire, aquí surgen muchas preguntas. Vamos a ver, voy a ponerle aquí diferente.
¿Qué será servir en el desierto? Es decir, ¿cómo se puede servir en el desierto? ¿Por qué el Señor mandó esta orden de que yo quiero aquí a Egipto mandó la orden? Dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. La orden es: suelta a mi pueblo, libera a mi pueblo para que me ofrezca servicio, hermano. ¿Pero dónde? En el desierto. Entonces, ¿cómo se puede servir en el desierto? ¿Qué será servir en el desierto? Ahí hay muchas cosas que ver, hermano. ¿Cómo el pueblo del Señor tenía que realizar un servicio, hermano, en el desierto? Pues recuerde que de alguna manera, hermano, era una nueva temporada, era algo nuevo para ellos. Yo creo que 430 años es suficiente como para olvidar las raíces. En 430 años puede pasar todo, incluso olvidar costumbres que solo las sabían sus antepasados, información que solo las sabían sus antepasados, y muchas cosas que pueden pasar. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 430 años? A veces nosotros hablamos que el pueblo muy rebelde, sí, pero cuánta cosa de Egipto puede pegársele a uno generacionalmente durante 430 años. Es tremendo, hermano, esto. Entonces había que ser como totalmente renovados, reformados. El punto es, hermano, que el deseo de Dios o la intención de Dios para con su pueblo es meterlo en Canaán, porque esa era la tierra que el Señor le había prometido a Abraham. Pero el desierto era como una escala. Esto es importante. El desierto era como una escala para poder llegar a Canaán. Mire, si lo pudiéramos en el sentido del templo, del tabernáculo de Moisés, Egipto representaría el atrio, el desierto representaría el lugar santo y Canaán representaría el lugar santísimo. Entonces, no se puede llegar al lugar santísimo si primero, hermano, si primero no salimos o entramos al atrio, salimos y entramos al lugar santo, luego salimos del lugar santo y entramos al lugar santísimo. Entonces, el desierto era como una escalera. Que el Señor nos ayude a entender esto, porque esto es para nosotros, hermano, también. El desierto es como una escalera, un escalón para poder llegar a Canaán, a la tierra prometida, y es donde está la tierra que fluye leche y miel. Aquí vamos a poner esto. Aquí es donde está, hermano, donde hay, vamos a ver, la tierra de abundancia. Eso lo quiero que aquí es donde hay abundancia. Y obviamente aquí también hay servicio, solo que el servicio aquí es diferente. No es el mismo servicio del desierto, hermano. Mire, no es lo mismo servir en escasez que servir en abundancia. Las dos cosas son peligrosas. Las dos cosas son muy peligrosas. Pero por eso hay que hacer una diferencia, que al final lo que el Señor, aquí cuando estaba en el desierto, hay mucha enseñanza. Cuando entren a la tierra prometida, cuídense de que su corazón no se vayan a ir a otros dioses, sino que me servirán a mí. Les hablaban del servicio que iba a ser la tierra en abundancia, pero no iba a ser el mismo servicio en el aspecto, hermano, que aquí iban a estar abundados. Aquí no les iba a faltar nada, aquí no. Entonces, ¿cuál era el problema aquí? Y yo quiero, hermano, ir viendo algunas cosas. Mire, voy a tener que obviar muchas cosas que puse acá. Mire, voy a obviar esto, otro día lo vamos a ver. Yo quiero hablarle esto, mire. La murmuración en el desierto. Ese es un problema, hermano. Voy a ponerlo acá, de otro colorcito. Porque en el desierto, lo que puede pasar en el desierto es que, hermano, siempre haya esto, mire. Y la murmuración
realmente lo que es un estorbo. Por eso en algún momento hablamos de los estorbos, de los estorbos del servicio, que son estos, mire hermano. Ahí se los enumero para que mire todo lo que deberíamos de revisar en cuanto al servir en el desierto. Todo esto es en el desierto. Todo esto es en el desierto. Esto no fue en la tierra prometida. Todos estos estorbos surgieron cuando ellos salieron de Egipto. Es decir, cuando pasaron el Mar Rojo, se encontraron que el pueblo en su corazón tenía todo este problema, hermano. Número uno es que siempre estuvieron ligados a Egipto. Yo le decía, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Ellos salieron de Egipto, pero su problema siempre estuvo que nos acordamos de la comida que comíamos en Egipto. ¿Por qué no nos regresamos a Egipto? Estábamos mejor en Egipto. Aquí solo venimos a morir y a sufrir. ¿Por qué no nos volvemos? ¿Por qué no dijeron qué hacemos para llegar a Canaán? Mire, el pueblo estaba aquí, en el desierto. Pero ellos, siempre en su corazón, ¿por qué en Egipto no nos faltaba nada? En Egipto comíamos esto, en Egipto estábamos bien, en Egipto. Mire, hermano, pero ¿por qué no cambiar de mentalidad? El Señor no nos trajo a Egipto, aquí al desierto. ¿Qué tenemos que hacer para entrar a Canaán? Señor, ¿no será que se pueda cortar el camino para entrar a Canaán? ¿Qué tengo que hacer yo para pasar este desierto y llegar a la tierra en abundancia, a la tierra prometida? Pero hermano, a veces solo de regreso. A veces nuestra primera opción es regresar. Nuestra primera opción es vamos de vuelta. Y eso le desagradó al Señor. Por eso es que en Hebreos está escrito, hermano, si retrocedes, no se agradará mi alma, dice el Señor. Pero el problema de ellos siempre para atrás. Siempre. Volvamos a Egipto. Y dice la Biblia, ahí está el versículo, en Hechos 7, ahí lo puede corroborar, donde dice literalmente, dice, está hablando Esteban ahí, dice, y en sus corazones ellos volvieron a Egipto. Es decir, no volvieron físicamente, pero en su corazón volvieron a Egipto. Y eso fue un estorbo para darle un servicio al Señor en medio del desierto. Y así, hermano, la codicia estaba en sus corazones, la idolatría, la fornicación, que eso es inmoralidad sexual, la provocación, el rechazo a la palabra, la murmuración, que eso vamos a hablar hoy, la incredulidad, ahí están los versículos, la rebelión, hermano, fueron cosas que a ellos les afectaron. Y lo que yo le decía en las enseñanzas anteriores, amado, es que todas estas cosas las encontramos en el Nuevo Testamento. O sea, todo esto es en el Nuevo Pacto. ¿Por qué cree que la palabra del Señor, toda la palabra es necesaria? Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos que unirlo, es una sola. Entonces, pero qué interesante es que en estos asuntos todas se ponen como ejemplo para nosotros. Es decir, cuando Esteban está predicando eso ahí en Hechos 7, no lo está diciendo solo para el pueblo, lo está diciendo para los que le están escuchando. Cuando el apóstol Pablo, que es un versículo que lo vamos a leer, fíjese hermano, ya lo vamos a leer. Cuando el apóstol Pablo está en 1 Corintios 10 hablando de esto, ¿qué cree que está diciendo? Esto se dejó escrito para que nosotros aprendamos y que no nos pase a nosotros lo mismo. Cuando en Hebreos 3, 11 y 12 también el apóstol Pablo habla de esto, él dice, hermano, él dice que eso nos puede pasar a nosotros hoy. Cuando el apóstol Judas, el positivo, el bueno, hermano, escribe en su libro, capítulo 1, verso 11, él habla de nosotros que no debemos de caer en el camino de Caín, de Balaán y de Coré. Ese Coré fue el que se rebeló en el desierto contra Moisés. Entonces todo esto es para nosotros. Todo esto es para nosotros. Mire, entonces leamos eso, dice, todos en Moisés fueron bautizados. 1 Corintios 10, 2, le voy a leer en adelante. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar. Todos comieron la misma comida espiritual. O sea, no hubo nadie, hermano, que no pasara por esta bendición. No hubo nadie que no recibiera esa cobertura, que no hubo nadie que no recibiera el mismo alimento espiritual. Todos comieron, todos bebieron, todos estuvieron ahí bajo la nube, todos pasaron por el mar.
Eso es un bautismo. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, mire qué cosa, sin embargo, Dios no se agradó. Dios no se agradó de la mayoría de ellos. Pues quedaron postrados, ¿dónde? ¿Dónde quedaron postrados? Aquí, hermano, aquí se quedaron, mire, no pasaron. ¿Por qué no pasaron? Porque el Señor no se agradó de ellos. ¿Y por qué no se agradó? Pues por lo menos ahí les mostré unas 8 cosas que el Señor realmente las tacha, hermano, y dice, no hagamos eso mismo nosotros, que 5 de ellas creo que están aquí. Pablo dice, estas cosas, mire qué cosas, mire este versículo es importante, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Codicia. Que no seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos. Entonces la idolatría. Lo otro que les digo, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Pero Pablo lo está hablando para nosotros, la iglesia. Es decir, hermano, nosotros entendemos esto, que ahorita estamos en un desierto. Voy a poner algo más aquí, hermano, para poder cuadrar esto. Solo que voy a buscar el colorcito. Vamos a ver Mire, Egipto, sin duda, es el mundo como sistema. Y lo voy a poner aquí como sistema. Porque al final nosotros estamos en este mundo, pero no deberíamos de estar en el sistema de este mundo. Sí me doy a entender ahí, hermanos. Así como, mire, así como el pueblo estaba en Egipto, pero estaba en una región diferente llamada Gosén. Ellos estaban en Egipto, pero no eran parte de Egipto. Y estaba bien diferenciado el territorio donde estaba el pueblo. Entonces nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, Egipto es el mundo como sistema, pero cuando nosotros venimos a Cristo, pasamos de Egipto a estar en el desierto. Esto es iglesia, mire. ¿Y cuál sería Canaán? La acción celestial. ¿Qué más? Jerusalén. La Jerusalén de arriba. Sí, es lo mismo. Entonces, hermano, Canaán, voy a ponerlo acá, sería nuestra ciudadanía, la cual no es de esta tierra, dice Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía ¿está dónde? Entonces es una ciudadanía celestial. Cabal, como decía ahí la hermana, nuestra Jerusalén celestial, la Sión celestial. ¿Qué más dice la Biblia? El monte santo. Entonces, vaya, aquí estamos, ya salimos del mundo. Ahora pertenecemos a la iglesia. Pero estamos en un desierto, hermano. Pero ¿hacia dónde nos lleva el Señor? ¿A dónde tenemos que aspirar nosotros? ¿Qué es lo que debe? Aquí estamos. ¿Qué es lo que debe de anhelar nuestro corazón? ¿O solo yo me quiero ir para el cielo, hermano? ¿Verdad que no? Entonces, mire, aquí estamos. ¿Qué quiere el Señor? ¿Cuál es el deseo del Señor? Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Sería lindo que me buscaran un versículo que está en los profetas, que dice, la llevé al desierto. Creo que está en ¿qué? Oseas, la llevé al desierto. Está hablando de la iglesia. La llevé al desierto, la seducí, dicen algunas versiones, y le hablé al corazón. Porque aquí estamos como, hermano, aquí estamos como siendo tratados por el Señor en este mundo. Hermano, no somos de este mundo, no somos de Egipto, ya salimos de Egipto, pero seguimos viviendo aquí en este mundo. Entonces dice, por tanto de aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Entonces nosotros en lo macro, en lo escatológico, en lo global, pues, ya salimos de Egipto por la sangre de Cristo, hermano, nos libró de todo ese sistema del mundo. Y ahora el Señor nos ha hecho
parte de la iglesia de Cristo, pero la iglesia ahorita actualmente está en un desierto. Y en ese desierto lo que el Señor quiere es que nosotros le sirvamos. Pero si este servicio no es agradable a Dios, hermano, entonces es posible que seamos, que quedemos postrados en el desierto y no vayamos a nuestra Canaán. Hermano, todo esto tiene una explicación muy profunda, muy larga también, y tendríamos que hacer varias secciones. Pero ¿qué sería quedarse postrado en el desierto? ¿Qué sería no pasar? Entonces, una de las cosas que afectan para que nosotros no trascendamos a Canaán es la murmuración. Es la murmuración. Había que sumarle las otras cosas que están allá, ¿verdad? Que ya hablamos cómo su corazón siempre estuvo ligado a Egipto. En vez de estar ligado allá, hermano, siempre estuvo ligado a Egipto. Hermano, mire, el corazón es bien importante. Por eso la Biblia habla de que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Fíjese que escuché una anécdota muy interesante el otro día, que le preguntaban a un trapecista, ¿cómo es posible que tú cruces esas cuerdas y sin caerte? O sea, ¿cuál es el secreto de eso? Entonces él les contestaba, pues el secreto que yo he practicado en todos estos años que tengo de hacer esto, dijo, es que yo primero lanzo mi corazón adelante. Y detrás de mi corazón voy a ir yo. Y eso tiene alguna... Mire, esa es una anécdota. Pero cuando eso lo vemos en la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces, si nuestro corazón está ligado a Egipto, ¿dónde cree que lo va a llevar? A Egipto. Pero si nuestro corazón está a estar un día, hermano, yo quiero estar, y lo que David decía, y a la casa del Señor volveré por largos días. Es decir, ese es el Salmo 23. Y David decía en ese Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infunden aliento. Hasta ahí es lo que él estaba pasando. Pero él habla de su futuro. Y dice, pero yo sé que al salir de esta prueba hay una mesa preparada para mí. Pero ahí ya no es la actualidad. Él está viendo lo que viene después. Es decir, hermano, en medio del valle, nosotros no tenemos que ver dónde comenzó el valle. Mejor miremos dónde va a terminar este valle. No empecemos a ver cuánto tiempo me faltaría en regresarme y salir de este valle. Nos va a volver a tocar pasar ese valle, hermano. Mejor, en vez de estar viendo cuánto tiempo hace que estoy en esto, mejor empecemos a preguntarle al Señor, ¿cuánto tiempo me falta, Señor? Porque yo quiero llegar al otro lado. Porque al otro lado está la mesa preparada para mí. Y luego él sigue diciendo, y él dice, y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ahí termina la vida terrenal. Y luego dice, y a la casa del Señor volveré por largo día. ¿Dónde tenía su visión final David cuando escribió eso? ¿Dónde la tenía? Pues la tenía en Canaán. Entonces, donde esté nuestra visión, ahí vamos a llegar, hermano. Por eso qué importante, qué enseñanza es. Ellos siempre Egipto. Pero deberían, no, así como Caleb, hermano. No, yo sé que el Señor me va a dar esa tierra. Así como Caleb, sí, yo sé que allá hay gigantes, yo sé que allá hay enemigos, pero yo sé que si el Señor lo prometió, el Señor me va a meter a esa tierra. Mire, Caleb y Josué nunca estuvieron pensando en volver a Egipto. Ellos dijeron, yo nunca quiero volver a esa esclavitud terrible. Yo quiero mejor lograr lo que el Señor me prometió a través de la tierra. Ellos siempre estuvieron viendo hacia el futuro. Siempre estuvieron viendo hacia adelante, no viendo hacia atrás. Iglesia, mire, lo mejor que nos puede pasar a nosotros en este desierto llamado mundo, en lo que estamos ahorita, hermano, lo mejor que nos puede pasar es que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en Canaán. Que esta sea nuestra meta final. Señor, yo voy para Canaán. Para Egipto
Nunca, Señor. Siempre mi meta es, un día voy a estar contigo por la eternidad. Un día yo voy a estar allá gozándome contigo, hermano. Y aún la Biblia dice que vamos a estar en la mesa de Abraham, de Jacob, de Isaac y de Jacob, dice. Así dice, vamos a participar de esa mesa. Ahí está la mesa de la que habló David. Entonces, el problema, hermano, en todo esto, la murmuración, es uno de los... Mire, hermano, yo encuentro, y por eso quise hablar de este punto hoy, porque yo encuentro que la murmuración es algo que afectó al pueblo desde que salió al desierto, es decir, salió del Mar Rojo y entró al desierto. Desde ahí empezaron a murmurar hasta el final. O sea que la murmuración estuvo presente en todo su camino, hermano, en todo. Y cuando lo revisamos en nuestros días, la murmuración es algo, hermano, que es tan fácil de caer, es tan fácil de entrar, hermano. Entonces, mire, leamos estos versículos. Voy a saltarme permítame. Yo anoté algunas cosas aquí. ¿Qué puede generar la murmuración? ¿Qué puede hacer que nosotros murmuremos, hermano? ¿Será que me ayuda? Inconformidad. ¿Qué más? ¿Qué puede hacer que nosotros murmuremos? O deberíamos comenzar planteando qué es murmuración, ¿va? ¿Qué es murmuración? Hablar mal. Dejémoslo así, hablar mal. ¿Qué más? ¿Ah? Es como renegar. Sí, tiene razón. Pero ¿qué más, hermano? Negativo. ¿Sabe dónde encuentro yo que se genera la murmuración? Y esto me va a servir para que entendamos un poquito mejor este tema. Cuando la serpiente llega donde Eva. Es más, y cuando se investiga así un poquito a profundidad, ¿qué es murmuración? ¿Sabe qué dicen algunos diccionarios? Es como ¿usted ha visto esos animalitos cómo le sale la lengua así? Dicen los estudiosos que ese siseo que tiene la serpiente, eso es murmuración. Cuando andan así. A eso le llaman, así lo tipifican la murmuración. Entonces yo encuentro, hermano, así entendiendo un poquito mejor, es cuando nuestro mensaje va en contra del mensaje de Dios. Eso es una murmuración. Cuando lo que nosotros hablamos va en contra del mensaje de Dios, es una murmuración. Por ejemplo, llega la serpiente donde Eva y le dice, así es que Dios les dijo que no podían comer de ninguno de los árboles. Mentira. Esa es una murmuración. Andar diciendo lo que Dios no dijo y hacer creer lo que Dios no dijo. Y esto hay que bajarlo a nuestro nivel. Imagínense aquí entre la iglesia. Yo sé que aquí no hay nada, hermano, de eso. En el nombre del Señor que no. Así es que el pastor les dijo que hicieran eso. ¿Por qué mejor? Así es que el pastor les dijo que hay coinonía el 13 de julio. ¿Por qué no mejor hacemos una reunión aparte nosotros? Un cafecito. Pura culebra, pura serpiente, ¿verdad? Eso puede ser murmuración cuando vamos en contra, hermano, de una visión. Y una visión obviamente va a ser puesta por el Señor. Pero de repente como la da un hombre, como la dice un hombre, alguien puede decir, ¿y quién es ese? ¿Quién es ese para que a mí me diga lo que voy a hacer? Sí, pero es una visión que Dios puso ministerialmente y que de repente alguien puede venir y dar un mensaje en contra de esa visión. Eso se convierte en murmuración. Hermano, redondeemos esto y pongámoslo de esta manera. Murmuración es todo aquello que se dice, que se habla, no que se piensa, que se habla y que va en contra de un propósito de Dios. Entonces, hoy sí volvamos a la pregunta, ¿qué nos puede hacer caer en murmuración a nosotros? Y mire, hermano, todos estamos expuestos a eso. Es más, yo quiero decirle,
Ah, bueno, voy a hablar por mí, pues en algún momento yo he murmurado. Es que qué fácil es caer en murmuración. Y a saber cuántas veces yo mismo he caído en murmuración. Pero le pido perdón al Señor. Porque, hermano, tenemos que el Señor nos trabaje. Que el Señor nos trabaje. Entonces, decía el hermano Saúl que decía, ¿qué puede hacer caer en murmuración? La inconformidad. Esa es una de las. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más cree usted que nosotros podemos hablar en contra de un propósito? ¿Puede ir ahí? ¿Puede ir por ahí? Hermano, una envidia. Puede hacer que nosotros hablemos cosas solo para desprestigiar a otro, pero no es cierto lo que estamos hablando, solo es por un ego personal. ¿Qué más? Eso, ¿cómo le podemos llamar? Un criterio personal. O sea, yo pienso que esto debe ser así, sí, pero eso es tu pensar. Una costumbre o algo, sí, puede ser. Entonces, fíjese, hermano, que yo me puse a meditar un poquito, siempre basándome en la palabra, ¿va? Entonces, yo encuentro que sí, la insatisfacción. Y mire, hermano, solo de aquí podemos hablar. Mire, hermano, donde va a haber oportunidad para la murmuración es en un vaso que no está lleno. Por eso es que la Biblia dice, sed llenos. ¿Será que me buscan ese versículo, amados, por favor? Está en, ¿dónde estará ese? No me acuerdo. Ahí en la Biblia tiene que estar. Pero dice algo así dice, no os embriaguéis con vino, porque en el vino hay disolución. Sí, por ahí está, Efesios 5, sí. Y dice, sino sed llenos del Espíritu. 5:18. Ahora, fíjese usted dónde se refleja esa llenura. ¿Dónde se refleja esa llenura? Si no se llenos del Espíritu. Siguiente versículo, amados, gracias. El 19. ¿Dónde se refleja esa llenura? Estas enseñanzas hay que agarrarlas. Hermano, el que está lleno del Espíritu, siempre su boca, en vez de murmurar, mire lo que va a salir de nuestra boca. Hablando entre vosotros chismes. ¿Qué dice ahí? Alabanza. Hablando entre vosotros con salmos, himnos. No es lo mismo que himnos y cantos espirituales. Mire, cantos espirituales cantando y alabando con vuestro corazón. Entonces, ¿dónde se refleja la llenura? En la boca. Entonces, aprendamos, ¿dónde se va a reflejar la vacíez de nosotros también? En la boca. Entonces, mire, falta de llenura es falta de satisfacción. No estamos llenos. Y a consecuencia de eso, como hermano, como hay una vacíez en nosotros, entonces viene el enemigo y lo que siembra es insatisfacción. Y eso nos hace hablar, pero ya de manera diferente, nos hace murmurar. Entonces, ¿cuál sería el antídoto para la murmuración, hermano? Hay que estar llenos del Espíritu, llenos del Espíritu, llenos del Espíritu, llenos del Espíritu. Hay que buscar la llenura del Espíritu para que nuestra boca siempre esté ocupada en darle alabanza al Señor. Que nuestra boca nunca esté disponible para murmurar, sino que tengamos llenura del Espíritu Santo para que en vez de murmurar, alabemos al Señor en todo momento. ¿Qué más? La inconformidad. ¿Sabe qué otra cosa? Esto, hermano, y por eso tal vez el Señor lo ha alineado todo. Fíjese, porque yo anoté ahí la falta de entendimiento del plan divino. Hermanos, si el pueblo hubiera entendido realmente cuáles eran las intenciones de Dios para con ellos, hermano, yo creo que hubieran salido de Egipto. Sí, vamos para Canaán. Mira, pero ese desierto que vamos a atravesar es muy pesado. No importa, el Señor nos va a llevar y los va a meter en Canaán. Mira, pero en Canaán hay gigantes. No importa, el Señor los va a destruir. La mentalidad, entender el plan de Dios.
Hermano, entender el plan de Dios, nosotros como iglesia, entender el plan de Dios, hermano, es importante. Hermano, Dios no nos diseñó para que nosotros nos quedemos en este mundo. Usted y yo tenemos una ciudadanía celestial. Hermano, hay un cuerpo celeste que ha sido preparado para nosotros. Hermano, yo creo que, mire, este punto número 3 que anoté aquí es, hermano, logremos entender, que el Señor nos ayude a entender cuál es su plan para nosotros. Contundente. Si Él nos dio lo más preciado, ahí hay un versículo también en Romanos, quizás ha de estar, dice, si Él nos dio a su propio Hijo, ¿no nos va a dar las demás cosas? O sea, ¿qué te puede negar el Señor? ¿Y qué nos puede negar el Señor? Si ya nos demostró lo máximo, hermano, que es entregarnos a su Hijo como regalo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su unigénito, lo dio para que nosotros, un montón de pecadores, fuéramos salvos. Si Él ya nos dio esa expresión de amor, hermano, ¿usted cree que no nos puede dar todas las demás cosas? Entonces entendamos el plan de Dios. Hay que entender, la falta de entendimiento los puede mantener, hermano, murmurando. La falta de conocimiento del Señor. Cuando le hablo de conocimiento ellos decían, nos trajo el Señor para matarnos aquí en el desierto. Mire, hermano, qué cosas va. O sea, el Señor metió las manos, hermano, les desató plagas allá en Egipto a aquellos para que los dejaran ir, les mató al primogénito, les hizo un montón de cosas y creyeron ellos que el Señor los iba a meter al desierto solo para matarlos. Esa es falta de conocimiento del Señor y por ende falta de madurez. Creo que anoté algo más aquí. No despojarse, hermano, esto es importante también. Algo que nos puede mantener a nosotros insatisfechos, murmurando, es que nunca nos despojamos del pasado. Mire, cuando el pueblo del Señor aquí en el desierto solo miraban para Egipto, son recuerdos que ellos tenían. Aquí, mire, qué interesante todo esto, hermano, que lo analicemos. Ellos siempre se acordaban, nos acordábamos de la comida que comíamos en Egipto, nos acordábamos a esto, cómo nos sentábamos a las mesas de ollas, decían, ¿qué es lo que los ataba a Egipto? El recuerdo. Hermano, ¿no será que el Señor, de veras, que el Señor limpie totalmente nuestra mente de los deseos o de los recuerdos del pasado, de nuestra vida pasada? Que el Señor desate todos, hermano, así como dice la Biblia, que los he echado en lo profundo de la mar. Hermano, que no haya nada de nuestro pasado que nos esté atando al pasado. Que seamos libres totalmente de Egipto en el aspecto mental, hermano, de recuerdos. Que ya no estemos con cosas, con recuerdos de Egipto. Que ya no estemos, hermano, con esas cosas. Es que recuerdo. No, hermano, en el nombre del Señor, que toda cosa que nos ate a Egipto, hermano, realmente, mire, llegue la tijera espiritual ahí y corte todo eso. Y dijo, Egipto es pasado. Y como cantamos ese himno bonito, ¿va? He decidido seguir a Cristo. Y no vuelvo atrás. Olvidarnos totalmente, que nuestra mente sea reseteada. Ok, dicho esto, hermano. Ya se fue la hora en esto, hermano, Dios santo. Son las 8:35. Ok. Mire lo que decía el apóstol Pablo. No es que hable, él viene hablando de algunas cosas y dice, no es que hable porque tenga escasez. Y esto me impresiona a mí, hermano, y que nos ayude esto a nosotros. Mire, el apóstol dice aquí, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido, yo subrayé eso. Dice, he aprendido a contentarme, eso es a gozarme, eso es a sentirme pleno, a sentirme satisfecho. Yo he aprendido, o sea que eso se aprende, hermano. Eso no es por revelación, esto se aprende. Hay que aprender a sentirnos plenos, a sentirnos llenos en cualquiera que sea nuestra situación. Cualquiera que sea nuestra situación, tenemos que aprender a contentarnos. Y él dice, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo, y otra vez, he aprendido el secreto. Es un secreto, es algo aprendido. Tanto de estar saciado
como de tener hambre. De tener abundancia como de sufrir necesidad. He aprendido. Es un aprendizaje. Que si viene un tiempo difícil, hermano, que no haya insatisfacción a nosotros que nos llegue a murmurar. Que si falta algo, no importa. Él en el siguiente versículo, en el 4:13, él dice: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero hay que aprender esto, hermano, hay que aprender, es un aprendizaje. ¿Cómo vamos a aprender? Pues yo creo que la mejor práctica es cuando, mejor dicho, el mejor aprendizaje es cuando nos toca pasarlo. Nos pueden hablar de teoría y nos pueden hablar de esto, mire, esto se pasa así, 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 pero cuando aprendemos de verdad es cuando nos toca pasar. Entonces yo entiendo, ¿cómo aprendemos a vivir agradecidos aún en medio de la escasez? No murmurar. Pues cuando nos toque pasar esos momentos, hay que acordarnos, aquí voy a aprender. En medio de la nada, pero voy a servir al Señor siempre agradecido. Siempre va a haber gratitud en mi boca, aunque no tenga nada, pero yo sé que lo tengo todo. Aunque parezca que el Señor no está, pero yo sé que aquí está el Señor conmigo. Y servirle al Señor, y no nos va a detener. ¿Sabe qué, hermano? Eso es como cuando estamos en el colegio y nos ponen una prueba. Cuando estamos en los estudios y nos ponen un examen. Vamos a ver si aprendiste. ¿Para qué es un examen? Para ver si aprendimos. ¿Para qué es un examen? Para ver si en realidad, hermano, ¿aprendimos o no aprendimos? Esa es una evaluación. Entonces, hermano, por eso todas las pruebas, todas las situaciones que nos pasan es para evaluarnos, a ver cómo estamos. Y qué lindo es que podamos decir lo que dijo Pablo. No, yo he aprendido que en el tiempo de escasez yo estoy pleno, que en el tiempo de abundancia yo estoy pleno, porque los dos tiempos son peligrosos, hermano. Y mire, y a mi ver, es más peligroso el segundo que el primero. Es más peligrosa la abundancia que la escasez, porque la escasez de alguna manera nos tiene ahí como que, ¿y para dónde vamos a agarrar? Y no tenemos ni plata para irnos para otro lado. Pero la abundancia es peligrosa. Porque la abundancia sí, hermano. Hay amigos, usted sabe que cuando uno tiene, hay amigos, la familia está más cerca, todos lo llaman, todos se acuerdan de usted y todo macizo, todo bonito, ¿va? Es más fácil olvidarse del Señor. Por eso hay un proverbio que escribió alguien. Fíjese que hoy estaba revisando ese proverbio y no fue Salomón que lo escribió. Él dijo: Señor, no me des tanto que me vaya a olvidar de ti. Y dice, pero tampoco no me permitas caer en miseria, porque entonces me va a tocar que robar y voy a desobedecer tu nombre. Entonces, él no pide ni abundancia ni escasez. ¿Sabe cómo entiendo ese proverbio yo? Señor, danos hasta donde nos podamos manejar. Si tú me vas a dar algo más que me va a echar a perder, no lo quiero, Señor. Hasta donde esté mi capacidad de que yo no me pierda, sino que si tú me das, yo lo puedo manejar. Yo voy a ser señor de eso, no Él va a ser señor de mí. Pero si voy a obtener algo que me va a desviar de ti, mejor no lo quiero, Señor. No me interesa. Como dijo Moisés, prefiero el desierto con tu presencia. Prefiero eso, el desierto, pero con tu presencia, que la abundancia sin tu presencia. Entonces, hermano, aprender a vivir de esta manera. Mire, pero ¿qué pasó con el pueblo, hermano? Mire, le voy a leer estos versículos porque aquí los tengo, pero veamos qué es lo que yo le puse al título de esta diapositiva. Le puse: la murmuración colmó al Señor. La murmuración. Mire, hermano, ni la idolatría, ni la fornicación, ni todo lo que leímos allá colmó al Señor. ¿Sabe qué colmó al Señor, hermano? La murmuración. ¿Sabe cuál fue la gota que el Señor ya dijo esto y hasta aquí nomás? La murmuración. Dice, habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí?
Murmura es sinónimo de quejas también. Mire, he oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Bien pesado esto, hermano, pero hay que leerlo. Vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto, caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de todos los contados de 20 años para arriba, todos los que tenían 20 años en adelante, dice el Señor, van a quedar postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque han murmurado contra mí. La murmuración es algo, hermano, que nos hace quedar estancados. Entonces ahí está, hermano. Y me fui a revisar, así rapidito, le prometo que en unos 5 minutitos vamos a leer estos versículos. Me fui a revisar desde dónde empezó a murmurar el pueblo. Y hermano, revise la palabra en Éxodo 15, donde Moisés canta que salieron del mar y todo, y que echó a la mar el jinete y caballo, capítulo 15. Y solo se termina ese capítulo y comienzan a murmurar. O sea, vienen saliendo de Egipto, vienen saliendo del mar Rojo, y en el 16:1 ya hay un registro que ellos están murmurando. ¿Y por qué comenzaron? Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Por eso en el desierto, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pasando ahorita nosotros? En el desierto. ¿Qué debe de haber? Servicio. Esto es lo que el Señor quiere, servicio. Pero ¿qué estorba eso? Entre todo, la murmuración. Es un enemigo del servicio, hermano. De un servicio agradable, pues. Para darle un servicio agradable al Señor, tenemos que cuidarnos de la murmuración. Hermano, todos bajo una misma visión. Mire, aunque haya cosas que no nos parezcan, pero es que hay cosas que a nosotros como, ¿cómo le digo esto, hermano? Como hijos espirituales, no nos conviene resolver. Yo como pastor, hay cosas que de repente mi apóstol, él las tiene así allá y tal vez no sean de mi agrado, quizás no. Y ¿quién soy yo para irle a decir a él, eso no lo debe? O para ir donde otra ovejita, ¿estás viendo lo que está haciendo el apóstol? Vaya, y para ir donde otro pastor, pues, ¿qué decisión la que tomó el apóstol? Va, ese el apóstol sí que anda, ¿para qué voy a andar murmurando cosas que a mí no me corresponden? Eso me afecta, hermano. Yo le estoy poniendo en plano como pastor, porque al final soy un hombre bajo cobertura, bajo autoridad. Entonces, mire, aquí hay muchos ejemplos, hermano. Lamentablemente el tiempo aquí se va rápido. Pero aquí están murmurando porque no hay pan, porque no hay comida. ¿Y contra quién la agarran, hermano? Contra Moisés. Mire lo que decían ellos. Por eso le digo, es una cosa que, mire, tal vez, ayúdeme buscándome. Ahí en el 16 hay un versículo donde dice, no es contra mí que han murmurado, es contra el Señor. Ellos murmuraban contra Moisés. Pero Moisés les dice ahí, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es Moisés y quién es Aarón? Para que murmuren contra mí. No lo hacen contra mí, contra el Señor murmuran, les digo. Entonces, hermano, los hijos de Israel le decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto. Es que todo era Egipto, hermano. Cuando nos sentábamos, mire lo que le digo, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué poco conocimiento del Señor, qué poco conocimiento del corazón de Dios. Entonces, hermano, por eso todas esas cosas debemos de alinearnos, de conocer más al Señor, de conocer más el corazón de Dios. ¿Cuáles son las intenciones de Dios para nosotros? ¿Sí lo tiene? 16:8, léalo. Oye. Y Moisés dijo, esto sucederá cuando el Señor os dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciaros por la mañana, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones contra él. Pues ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Esa última parte. Moisés les dice, ustedes están hablando contra mí y contra Aarón. Lo que ustedes
están diciendo es un ataque contra nosotros, pero ¿saben qué? No es contra nosotros, es contra el Señor. Ustedes hablan de mí, pero la verdad con quien está hablando es contra el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Llevarlos a la tierra prometida. Y ustedes están hablando contra ese propósito. En otras palabras, ¿ustedes creen que a mí me mandó el Señor aquí por cuenta propia? Si yo ni quería ni venir. O sea, lo estoy hablando de lo que pudo haber dicho Moisés, pues. ¿Ustedes creen que yo me vine a meter a este lío solo porque a mí me gustó? No, hombre, si el Señor me obligó a mí que viniera aquí a traerlos a ustedes. No me están atacando a mí. Están atacando el plan de Dios. Están murmurando contra el plan de Dios para sus vidas. Qué tremendo eso, hermano. Entonces podemos estar hablando aparentemente contra un hombre, pero en realidad no estamos hablando contra un hombre. Estamos hablando contra Dios, contra un plan que Dios tiene para nosotros. Entonces hay que cuidarnos, hermano. Hermano, yo le quiero dar un consejo. Mire, ya el tiempo se fue, pero mire, yo le quiero dar un consejo. Antes de abrir nuestros labios, midamos que si lo que vamos a decir es murmuración, hay que medir nuestros labios. Porque mire, le voy a poner el resumen de esto. Dios santo, hermano, yo creo que me va a tocar continuar esto, fíjese. Encontré estos casos donde el pueblo murmuró. Murmuró cuando hubo escasez de comida. Murmuró cuando hubo escasez de agua. ¿Sabe contra qué se metieron? Contra el matrimonio de Moisés. ¿Y sabe quiénes fueron ellos? El caso que decía aquí el hermano Gerson. Aarón y Miriam se pusieron a murmurar por causa de la mujer cusita con la que se había casado Moisés. ¿Sabe usted que a veces la iglesia, hermano, a veces la iglesia nos metemos a esas camisas de 11 varas que no nos corresponden? ¿Sabe que a veces la iglesia se mete hasta cómo se viste el pastor? ¿Sabe que uno de los problemas que enfrentamos allá nosotros como iglesia y que un montón se chanflearon por eso fue porque el pastor se casó y no nos invitó a nosotros como iglesia? Yo hablaba con algunos, así como le hacía aquel italiano, ¿eh? ¿Cómo así? No, es que el pastor tuvo que haber hecho una boda e invitar a toda la iglesia. ¿De dónde sacan eso? Por eso no vamos. No, esta iglesia no tiene que, me voy, hermano, por eso se va de la iglesia. Le decía, sí, por eso es que ustedes no entienden. No, hermano, estás exigiendo cosas que son muy triviales, son muy sin sentido. Eso le pasó al pueblo, se quiso meter hasta con la vida personal de Moisés. Y hermano, usted lee, mire, voy a continuar este tema porque así lo vamos a ver por versículo. Usted lee ese caso del número 3. Si ustedes lo chequean, tal vez lo chequean ahí, Números capítulo 12. ¿Quién desciende a resolver ese asunto de murmuración? O sea, para que miremos si es que Moisés estaba chanfleado o qué. Pero cuando ellos se ponen a murmurar, dice la Biblia que el Señor descendió en una nube. O sea, mire, qué tan grave fue ese asunto de murmuración que dijo el Señor: no voy a mandar ángeles, ni voy a mandar un profeta, ni voy a mandar, hoy ni siquiera le voy a hablar a Moisés. Yo personalmente voy a ir a arreglar ese asunto. Y dice que él descendió en una nube y se puso ahí en la entrada del templo y le dijo, no, ni siquiera se dio cuenta Moisés. Llamó a Aarón y María, preséntense aquí. Hermano, no sé si usted trabajó en algunos lugares donde a uno lo parlanteaban. Yo trabajé en esos lugares. Melvin Ortega, preséntese a Recursos Humanos, primer llamado. Y todos los compañeros se le quedaban viendo a uno. Qué clavo cometiste, papá. Era como, hermano, que lo mandaran a llamar a Recursos Humanos, era como que así iba uno todo agachado, hermano. Imagínese el Señor le habla a María y a Aarón. Aarón, María, preséntense aquí delante de mi presencia.
Hermano, y ahí usted puede leer, ahí los reprendió. Mire, ¿qué impacto tiene el corazón de Dios una murmuración? ¿Cuánto golpea el corazón de Dios una murmuración? Por eso David en uno de sus salmos dice, pon guarda en mis labios, Señor. Pon un guardia. Otra versión dice, pon un guardián en mi boca para que yo no vaya a hablar cosas que no. Entonces, hermano, yo creo que la llenura del Espíritu Santo nos hace hablar bien. Mire, hablaron mal por los gigantes. Todo esto tiene una explicación. Hablaron mal por el sacerdocio. Se metieron al rollo ahí de que ¿cómo es que solo Aarón va a ser sacerdote? Otro asunto que lo resolvió el Señor. Porque ellos murmuraron con eso. ¿Cómo es que solo Aarón? ¿Acaso nosotros no somos hijos de Leví también? Dijo un tipo ahí llamado Coré. ¿Cómo que sí? Y dice la Biblia que ellos murmuraron por eso. ¿Y sabe cómo resolvió el Señor eso? Le habló a Moisés, hoy sí le habló a Moisés, hoy no bajó él, pero le habló a Moisés y le dijo, agarra las varas de ellos, de los cabecillas, de los cabezas de las tribus, y mételas allá al lugar donde está el testimonio. La vara que reverdezca, la vara que eche fruto, que esa vara es la que yo elegí. O sea, tuvo que hacer algo el Señor. ¿Y sabe qué dice, hermano? ¿Sabe qué dice? Tal vez me buscan ese, amado. Es que mire, ahí tengo esos versículos, pero creo que es Números 17. En el 16 está la rebelión. En el 17 el Señor le dice, para hacer bajar la murmuración de mi pueblo. Ese lo vamos a leer. 17. ¿Será que lo proyectamos aquí? Hermanos, si Dios quiere y no ha venido, el martes voy a entrar de un solo al mensaje a ver esos casos, porque me gustaría que lo viéramos con versículo. 17. Mejor lo pongo aquí, ¿verdad? Porque es más rápido. Pero es que hay uno, sí creo que es más abajito, donde el Señor le dice, es para bajarle la murmuración a este pueblo, hombre. ¿Qué cosas, hermano? Cómo el Señor se ocupa de que mire que el pueblo no caiga en eso de la murmuración. Vamos a ver. Pero el Señor dijo a Moisés, vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio para guardarla por señal a los rebeldes, para que haga cesar sus murmuraciones contra mí y no muera. Hermano, esto de la murmuración, de veras, hay que prestarle mucha atención. Hay que prestarle mucha atención, hermano, y que se cumpla lo que dice el apóstol Pablo. Todo esto quedó escrito como ejemplo para que lo que le pasó a ellos no nos pase a nosotros. Entonces, amados, yo voy a dejar aquí este tema. Vamos a ver si el otro martes yo quiero entrarle de una vez para que vemos cómo ellos murmuraron en medio de la escasez de comida, de agua, en medio de esa situación matrimonial de Moisés. Por los gigantes, ellos murmuraron. Por el sacerdocio, impresionante. Ese punto número 6, impresionante. Yo de veras, hermano, hay cosas que quisiera entenderlas, pero no las entiendo. ¿Y sabe cuál es lo más peligroso? Que las podemos estar hoy nosotros haciendo como pueblo de Dios. Eso es lo más peligroso que podemos estar haciendo. Porque cuando el Señor viene, hermano, y por la murmuración de Coré, la tierra se abre y se los traga vivos, dice la Biblia. Y se cierra la tierra otra vez y continúan las cosas. Y solo se termina eso y empiezan a murmurar contra Moisés, diciéndole que por él y por Aarón les había pasado eso a aquellos. Yo digo, ¿cómo es posible? Después de ver eso y siguen murmurando, hermano. O sea, se termina ese espectáculo donde aquellos se los traga la tierra. Deberían de estar así como pianitos, hermano. Dios santo, ¿a qué hora se abre aquí donde estoy yo parado? Pero ¿sabe qué hacen? Empiezan a tirarle a Moisés. Por ustedes dos se fueron nuestros compatriotas. Ustedes tienen la culpa. Y dice la Biblia, ahí dice literalmente. Y empezaron a murmurar contra Moisés, echándole la culpa a Moisés. Hermano, dice que el Señor se encendió la ira, el Señor.
y mató ahí no sé cuántos por esa otra murmuración. No los detuvo, hermano, de verdad. Yo solo encuentro una manera de estar exento de eso. ¿Sabe qué? La llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Que nuestra boca siempre sea una, ¿cómo le digo, hermano? Como un portavoz de la llenura que nosotros tengamos dentro de nosotros, que es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie, amados. Faltan 3 minutitos para las 9. Es que tanto que hablar, ¿verdad, hermano? Tanto que decir, ¿verdad? Pero bueno, que el Señor nos ayude. Oremos. Pidámosle al Señor, hermanos, que queremos estar llenos del Espíritu Santo. Queremos estar llenos. Y mire, hermano, ahí cierra sus ojitos, ya estamos ministrando esto. Mire, ahí depende mucho de nosotros, hermano. ¿Sabe cómo? Cuidémonos antes de hablar algo, hermano. Hablemos, mire, si vamos a abrir nuestra boca para hablar contra el propósito de Dios y empezamos a hablar contra un hermano, empezamos a hablar contra una autoridad, mejor calladitos tenemos buen pegue, dirían alguien por ahí. Depende de nosotros. ¿Sabe qué? Llenémonos del Espíritu Santo, llenémonos del Espíritu Santo. Señor, yo quiero que mi boca esté llena de tu alabanza, que mi boca esté llena de agradecimiento, de gratitud, Señor. Pero si en algún momento se me viene algo para hablar algo contra un hermano mío, contra una autoridad, Señor, quiero cerrar mi boca. Quiero tener presente esto, que la murmuración es algo que te desagrada. La murmuración es algo que tú, Señor, tienes muy tachada ahí en la palabra. En el nombre de Jesús, Padre, esta noche ayúdanos a entender todas estas cosas. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestra boca debe de hablar las cosas de Canaán, las cosas de la promesa. Todo comentario, toda palabra que vaya en contra del propósito de Dios se convierte en una murmuración. Así como este pueblo abría su boca constantemente para murmurar. Ahora leemos y por medio del Espíritu aprendemos que no debemos de hacer eso. Señor, ayúdanos a tener dominio propio. Ayúdanos a tener una conciencia clara, limpia, Señor. Ayúdanos a conocer mejor tus proyectos, tus planes. Y que todo lo que hablemos sea en función de tus planes, de tus propósitos para con nuestra vida. Podemos estar hablando, podemos estar murmurando, aún de nosotros mismos podemos estar murmurando. Cuando nosotros decimos que no valemos nada, cuando nosotros decimos que no vale la pena, cuando nosotros podemos estar hablando aún de nosotros mismos y estamos hablando contra las promesas que el Señor tiene para nosotros. Que nuestra boca se abra para proclamar las promesas de bendición que el Señor tiene para nuestra vida. Que aún en los momentos de estrecheces, aún en los momentos de escasez, nosotros podamos proclamar la palabra de Dios diciendo: el Señor tiene planes de bendición para mi vida. El Señor tiene planes de prosperidad para mi vida. Que nuestra boca no declare palabra contraria a la que el Señor ha declarado para nosotros. Que nuestra boca no murmure hablando cosas que van en contra de lo que Dios ha dicho, que llevan una orientación o que llevan una dirección contraria a lo que Dios ha dicho. Guarda nuestra boca, Señor, aún para hablar de nuestra tierra, de nuestra ciudad, de nuestro país, palabras negativas que de repente salen de nuestra boca, que pueden convertirse en murmuración porque van en contra de lo que Dios ha dicho acerca de nuestras generaciones, de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos. Señor, que nuestra boca proclame las promesas tuyas, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos tomar versículos como aquellos que díganle al justo que le irá bien.
y que comerá del fruto de sus manos, que allí estará la bendición, que no importa dónde vivamos, no importa las condiciones sociales que hayan, económicas que hayan, no importa la situación política, nosotros creemos en las promesas tuyas, Señor, que están escritas en tu palabra, y conforme a ellas queremos hablar. Guárdanos de no caer en murmuración. Queremos servirte, pero queremos servirte de manera que tú te agrades. En el nombre de Cristo, ayúdanos a asimilar todo esto. Que el Espíritu Santo nos ayude, Señor. Realmente el tiempo no da, pero ahí creemos que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones para hacernos entender estas cosas. Padre, llévanos con bien a nuestras casas. Que tu mano poderosa vaya siempre ahí guardándonos, apartando de nosotros todo peligro, toda persona malintencionada. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le lleve con bien. Que el Señor le guarde y le bendiga.